Bueno, pues arratsaldeon, guztioi eta ongi etorri Corner Festivalera. Gaur beste behin ere kultura eta futbola elkartu nahi ditugu eta horregatik garai bat markatu zuen film bati buruz hitz egitea proposatzen dizuegu. Jarraitu baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur ona etortzeagatik, Días de Fútbol pelikulari buruz izango dugun solasaldi zoragarriaz gozatzera. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí en el auditorio de la Real Sociedad, en este espacio tan espléndido, dentro de Corner Festival A, para disfrutar de una buena conversación alrededor de la película Días de Fútbol del año 2003, hace 23 años que se estrenó esta película. Una conversación con el director y guionista de la cinta y dos de sus actores, a los que ya vamos a saludar. David Serrano, Pilar Castro, Secund de la Rosa, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Sí. Hola. Bueno, ya sabéis que el leitmotiv del festival es encontrar el nexo de unión entre dos mundos aparentemente diferentes, ¿no? Como son el fútbol y la cultura, mundos que exploramos desde diversas disciplinas, una de ellas es el cine. Por lo tanto, la primera pregunta es de obligado cumplimiento. ¿Sois futboleros? Yo sí. Vale. Yo muy futbolero, sí. Pilar. Yo soy del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, ¿vale? Bueno, Y te han enseñado la copa, por comentar, ¿eh? no ha hecho falta. No ha hecho falta, pobre. Pero yo soy muy futbolero. Pilar. Yo he sido medio futbolera porque además he tenido un hermano futbolista y también soy del Atleti. Pero bueno, me ha dado mucha alegría que haya ganado la Real Sociedad. Cuando falló el primer penalti el Atleti, yo ya lo dejé de ver y dije, ya se lleva la copa. Yo soy el menos futbolero de los tres, pero en mi casa son muy futboleros. Tengo un poco el corazón repartido. Casa de nacimiento, padres y tal, son del Barça. Bueno. Mis orígenes son catalanes, bueno. y con toda la vida viviendo en Madrid y pareja muy madridista. Así que, nada, espero que no me... Es lo único malo que Espero tienes. que no me echéis de aquí a patadas por esta dupla. Entre que no soy muy futbolero y Madrid y Barça, lo tengo todo. Somos muy de acoger, no pasa Vale, nada. pues ya está. Bueno, Días de Fútbol, estrenada en 2003, decíamos, fue tu ópera prima como director, David. Se sitúa en el barrio de La Elipa, donde un grupo de amigos piensa que ha llegado el momento de cambiar sus vidas y la solución es volver a montar ese equipo de fútbol 7 que tenían de chavales y competir en un torneo de barrio. Una cinta que se ha convertido casi en una película de culto que marcó a una generación y que hoy mucha gente sigue recordando. Tú esto no te lo esperabas, claro. No, para nada. De hecho, en el rodaje nosotros teníamos la impresión de que estamos haciendo una película muy marciana. Cuando en el año antes habíamos hecho El otro lado de la cama, que también salía Secund, luego Pilar estuvo en la segunda parte, en Los dos lados de la cama, y cuando estábamos haciendo El otro lado de la cama, y yo no la dirigí, pero era guionista y participaba en la producción también, yo sí tenía la sensación de que El otro lado de la cama sí iba a ser un éxito, pero en el rodaje de Días de Fútbol, la verdad es que no, o sea, porque me parecía que estábamos haciendo una película muy rara, porque había secuencias de repente muy dramáticas. El final era triste, porque el final de la película es amargo. Sí. Y era una película, además, que buscaba un poco casi la fealdad. O sea, había decorados como que no estaban nada arreglados para que eso luciera bien, ¿no? Con Kiko de la Rica, el director de foto, decía, pero aquí vamos a hacer otra cosa un poquito más, que luzca más. Y decía, no, todo como si fuera un documental, ¿no? Y en el rodaje el único que confiaba en el éxito era el ayudante de dirección, Walter, y Tejero estaba todo el día diciendo que esto va a ser un éxito, esto va a ser un éxito. Pero el resto de los actores y yo mismo no teníamos, vamos, o sea, nos sorprendió mucho cuando la película se estrenó y funcionó como funcionó. Pilar, Secund, ¿algo que Es añadir? que no teníamos conciencia de que lo que estábamos haciendo podía ser un éxito o no. Estábamos muy contentos de poder hacer una película y más que nos dieran la posibilidad, porque fue de las... Bueno, según había hecho eso, yo muy poquito, entonces para nosotros hacer cine era algo maravilloso, porque era muy complicado que te dieran una oportunidad y encima que fuera David, que nos conocía a todos y casi todos los que estábamos en la película éramos conocidos, amigos, habíamos estudiado juntos,
pues ya estaba hecho todo, o sea, ya si salía bien o mal, ya era secundario. Yo no lo viví como esto tiene que ser un éxito No. o esto va a ser un éxito, no, o sea, eso sí que era vivir el momento, ¿no? Sí, era muy vivir el momento. No tengo conciencia de que nos planteáramos que la película fuera a algún lado. No sé si es bueno o malo, ahora que se preparan tanto las carreras para ganar el premio y tal. Yo creo que la hacíamos por el verdadero placer de estar actuando, dirigiendo, llevar a la pantalla una historia que había escrito David y con, no sé, con la creatividad de todos. Era más conciencia de hacer y disfrutar que de pensar en el éxito y eso. Además que David hizo una cosa un poco prodigiosa, porque escribirnos a cada uno de nosotros un papel para que todos estuviéramos, jolín, eso fue un regalazo. Y yo creo que eso sí que es lo que se transmite en la película, ¿no? Elsa nos conocía muy bien a todos y, como dijo Sekun antes, conocía nuestra particularidad de cada uno, ¿no? Y eso nos lo regaló y nosotros pues se lo devolvimos de la mejor manera que Como pudimos. pudimos. Claro, y yo creo que esa mezcla fue lo que hizo que la película también tuviera algo especial. Es que en esa época estábamos todo el día juntos, o sea, salíamos de marcha Sí. juntos, nos íbamos de vacaciones juntos, o sea, convivíamos, o sea, todos los días. Y era como una especie De prolongación, ¿no? prolongación de nuestra vida, rodar una película, ¿no? O sea, fue... Bueno, huelga decir que es una de las comedias más taquilleras del cine español. Decís que no os esperabais este éxito, pero con la perspectiva que dan los años, ¿podéis llegar a pensar cuál puede ser la clave del éxito de Días de Fútbol? Pues mira, yo creo que al final todo se reduce a que la gente se ríe mucho viéndola y que la gente entraba en el cine y se partía de risa. O sea, al final se pasó eso porque fue una película que funcionó mucho también el boca a boca. Tuvimos un muy buen primer fin de semana, pero la película estuvo subiendo durante 5 semanas seguidas, que eso... Como Los Otros. Es que justamente estoy escuchando un podcast de la película de Los Otros y venía en el avión diciendo eso, que la primera semana hizo 1 millón, creo, la segunda otro millón, la tercera otro millón, hasta la sexta semana. Pues nosotros y igual. eso es rarísimo que pase, ¿no? Entonces, y fue increíble, claro. Yo me acuerdo, en esa época, ahora mismo, nosotros sabemos si una película se estrena un viernes a las 4 de la tarde, a las 8 o 9 de la tarde de ese viernes, ya sabemos si la película va a ir bien o va a ir mal. Y es que no hay manera de que eso cambie. O sea, es que es así, es terrible, Es ¿no? increíble. Pero en esa época se tardaba más en tener los datos de la taquilla. Y a mí no me dijeron nada hasta el domingo por la tarde, que estábamos en la Abadía, que estabais haciendo una obra de teatro con Animalario, pornografía barata. Y entonces me llamó Tomás Cimadella, el productor, y me dijo, me he encontrado aquí, en Donosti, con los de la distribuidora, porque estaban en el festival. Y que era en septiembre, claro. Y entonces vamos segundos el fin de semana. Yo me senté solo en el banco que está en la puerta del Teatro de la Abadía, colgué el teléfono, respiré, y dije como, yo creo que tuve el momento de mayor paz y tranquilidad y relajación de mi vida casi, y mi pensamiento fue, voy a poder hacer 2 o 3 películas más. Ah, fíjate. Es Claro. que nos costó mucho, igual que a David también le costó mucho hacer su primera película, que parece que fue todo muy sencillo. Nos costó muchísimo tanto a él hacer la película como a nosotros llegar Sí. a tener un recorrido. Yo, de hecho, cuando yo les conocía a todo este grupo de actores viéndoles en teatro, y yo cuando les iba a ver, yo pensaba todo el rato, digo, pero esta gente, ¿por qué no lo están haciendo todo? O sea, ¿por qué no están haciendo todas las películas en España? ¿Por qué no Qué están haciendo majo. todas las series? Porque me sorprendía mucho que no tuvieran una carrera mucho más grande, ¿no? En ese Más momento sólida ya. igual. Sí. Ujú. Y yo, por ejemplo, el guión del otro lado de la cama, yo creo que estuvimos moviéndolo 3 años, sí, fácil 3 años hasta que conseguimos que la película se hiciera. Luego lo de Días de Fútbol sí fue mucho más rápido, pero claro, porque vino ya pegado al otro lado de la cama. Pero es que fueron eso, 3 o 4 años y ellos llevaban picando piedra en los teatros Sí. más pequeños de Madrid durante años. Veníamos y años y del años. teatro alternativo, de sacar adelante nuestros propios proyectos, de la escuela de teatro trabajar en lo que fuera para pagarse las clases, de montar obras con Pilar, nosotros y tal.
y De trabajar bueno, en el y de Fridays. trabajar gratis. Pero bueno, forma parte del camino. Imagino que a los futbolistas le pasará un poco lo mismo, ¿no? Picar piedra hasta que de repente ahí En la llega, cantera, nunca mejor dicho. en la ¿no? cantera hasta que llega el ojeador y tal. Y sí que recuerdo, por ejemplo, de los principios de días de fútbol antes de rodar, de los ensayos, esta sensación de ostras, que se ruede ya, ¿sabes? Que ya tengo ganas de rodar a ver si va a pasar algo, ¿no? Porque los ensayos también eran mucho ir a jugar al fútbol, hacer equipo, Futbito 7, irnos a... ¿Dónde era? Como por el retiro. Toda la Lipa. Por toda la Lipa. y La, tal. quedamos la primera vez en el retiro. sí. Alguna vez en el retiro, en casa de campo, ¿no vino Dani Martínez Es de que, Canto el Loco? sí, vino un día a jugar. Y recuerdo cómo estar jugando contra otros compañeros que eran como los contrarios, ¿no? Sí. Y era como de, venga, pero quiero ya rodar. Pero todos los que jugaban al fútbol, ¿alguno jugaba al fútbol? De hecho, en mi guión, ¿No? Porque siempre Bueno, yo he quiero leído- recordar que ninguno jugaba al Yo he leído fútbol. que tuvisteis que contratar a un sí, tenemos un entrenador de fútbol, ¿no? sí. Para Pero que en mi guión, en la primera aprendiesen. versión, los personajes les iba muy mal en la vida, pero les iba muy bien en el fútbol. Y entonces, según les iba yendo cada vez peor en la vida, en el fútbol iban ganando todos los partidos. Y entonces yo les fui llamando a todos, oye, ¿tú sabes jugar al fútbol? Y todos me dijeron que sí, incluido Secon, supongo. Y ante lo el que miedo me de decía- que yo- No tenía ni equipo de fútbol. ante el miedo No. de que yo les dijera que si no sabían jugar no les iba a contratar, pero que me dijo que sí sabía jugar, Luis Bermejo, Alberto, Claro, y luego Tejero. Y entonces, bueno, mira, pues todo juega, qué bien. Y quedamos a jugar en el retiro Ah, fue para en el hacer una retiro. primera pachanga. Yo me cogí tal depresión, dije, ¿qué puedo hacer? Porque al final había bastantes partidos en la película. Claro. Era imposible. ¿Era pero es que- eso, cambiar el Pero guión? imposible. Y cambié el guión. Ah. Entonces cambié el guión y lo que hice fue que no ganaba ningún partido porque era un desastre. Pero eso fue porque me tuve que adaptar a ellos. Pero y mejor. estuvieron entrenando un mes con un entrenador, con Antonio, Claro. y con Camacho, con el hijo de Camacho que Claro. tenemos allí. Y entonces íbamos a ensayar primero de 4 a 7 más o menos por la Lipa, que es un Sí. barrio de Madrid en el que rodamos la película, que era el barrio de mis abuelos. Y de 7:30 a 8:30, de 7:30 a 9 jugábamos al fútbol. Y entonces venía gente conocida nuestra a jugar a veces ahí. Pues un día vino Dani Martín. Claro, sí. El portero de la Sala Sol, ¿no? También vino No, a... ese vino de figurante. Ah, ese vino de Entonces, figurante. Lo que decíamos a la sala solo nos dejaba pasar gratis. Y yo, mira, este no... Claro. Sí. El hecho de que muchos de vosotros fueseis amigos facilitó en este sentido el trabajo. ¿O Sí, lo ¿no? complicó? Sí, no. Lo Vale. facilitó en el sentido de que todos compartíamos y que yo les conocía mucho y que bueno, sabía un poco por dónde podían funcionar mejor, que muchos de ellos compartían un código de comedia y tal, pero al mismo tiempo cuando hay mucha confianza también complica las cosas y había también una presión extra, yo creo, y yo creo que también todos asumisteis la película de una manera mucho más pasional, digamos, y dándole más valor que si hubiera sido una película cualquiera dirigida por otro director Sí. y con otros actores que no hubiera tanta relación con ellos, ¿no? Pero funcionaba muy bien que nos conociéramos muchos y me imagino que también como en los equipos de fútbol, como los vestuarios, teníamos la suerte de... No era un equipo que funcionaba sin líder, o sea, había como un líder claro, pues que era David que dirigía y tal, pero luego dentro de nosotros también había, por ejemplo, Alberto tiene como mucho carisma de liderazgo, las chicas, mucho respeto por lo que el compañero viera que actúas bien, que trabajas bien y que eres honesto con el trabajo. Entonces esto sí que generaba, no sé tanto cómo será en el fútbol, pero yo cuando veo estos equipos que no tienen que no son compactos, que se nota luego en el campo, yo creo que Que no hay nosotros... equipo, vamos, ¿no? Que ahí se Exacto, notaba que había a un nosotros equipo. se notaba que había una admiración unos por otros y unos... ¿no? Pero a mí me decían unas barbaridades. El primer día que llegó el material, por esa época también el material tardaba en llegar, estábamos en la oficina con Natalie y con Pilar. ¿Rodaste con película? Sí, claro. Digital entró después. Sí, sí. Bueno, digital había hecho el año anterior Lucía y el sexo, que fue la primera película que se hizo en digital así grande en España. Y estaba con Pilar y con Natalie, no sé por qué estábamos en la productora después de rodar. Y llegó el material del primer día y lo pongo emocionado. Mi primer día de rodaje, ¿no? De mi vida. ¿Y qué Lo viste? pongo y estas dos. Mírales, pero están fatal. Pero David, pero si no tiene... Pero si es que están todos de mentira. Anda, que como no empiecen a darle un poquito de verdad a estos... O sea, Oh. claro, no tenían filtro porque era su amigo, no era un director cualquiera. Y Alberto, cuando le pasé el primer final de la película,
para mí esta película con este final no tiene ningún interés. Y se fue enfadado. O sea, claro, me decía unas Es que éramos cosas... muy jóvenes, éramos muy tontos, muy prepotentes, Sí. ¿no? No, pero no era cuestión de prepotencia, porque tampoco era como que, bueno, pues no había filtro a la hora de... Para Luego bueno y también para te lo digo malo, una ¿no? cosa, Sí, cuando claro. tú ves una película, lo primero que ves en bruto no tiene luego nada No, que ver, claro. ¿sabes? Cuando ya la vistes, ¿no? Con la música, con el sonido y tal. Entonces, Claro. casi nunca lo primero que sueles ver tuyo o de una película te suele gustar, nunca. Bueno, a ti, No, el director. horrible, claro. ¿Qué pensáis que fue lo más complicado del rodaje? Bueno, a ti primero como director, David. ¿Qué fue lo más complicado? Pues... ¿Y cómo lo recuerdas? Más No, yo complicado. creo que la gestión de tener a tantos actores, porque eran muchos personajes, eran como 8 personajes masculinos con bastante participación y 4 personajes femeninos, ¿no? Sí, 4. Entonces eran en total 12 personajes con bastante desarrollo. Entonces esos son muchos. Una película que haya 12 personajes con tanto texto no es tan fácil. Entonces gestionar todo eso, que todos estuvieran bien, que tuvieran sus secuencias. Bueno, sí, la gestión humana yo creo que fue lo más complicado. Que ahora, pues evidentemente no lo haría así, claro. Pero bueno. Es que Claro. nosotros venimos de una escuela que ya yo veo que ahora ya no les ha marcado tanto. Nosotros venimos de la escuela un poco de Berlanga, un poco de Azcona, de un cine, de unos actores que trabajaban mucho también así, como nosotros, ¿no? Muy coralmente, con un sentido del humor muy particular, cada uno tenía... Y eso nosotros nos arrastró mucho, ¿no? Y a ti también, Sí, ¿no? claro. Tú tenías... Hombre, nos gustaba mucho un tipo de cine muy concreto y todos sabíamos que estábamos yendo en esa dirección, ¿no? O sea, en Sí. ese sentido sí que había... que yo creo que lo que estábamos haciendo nos gustaba a todos. Sí, Y eso también bueno, es importante también, claro. y luego salíamos es. de una escuela que también, que es verdad que nos respetaba mucho la particularidad de cada uno y David también eso nos lo... Tuvimos mucha suerte en eso, de encontrarnos en el camino, o maestra, como ahora decía la Rota, o David, gente que respetaba tu personalidad y la potenciaba como los grandes característicos de la época. No tanto caer como el protagonista, antagonista, el guapa, la fea, tal, sino como de repente esta persona que puede aportar, dónde está su universo creativo, y desde ahí nos sacaba la mejor versión de nosotros. Claro, es que ellos habían estudiado en la misma escuela de interpretación, entonces se conocían muchísimo todos, claro. Claro, claro. Sí, pero tú también tenías luego libertad para escucharnos, porque yo me acuerdo que la escena que yo tenía con Alberto, que Alberto Sí. tenía tal y cual, yo le proponía a David que digo, pero este personaje no se puede quedar solamente que como tonta escuchándole a él, que él tal, le tendrá que responder, ¿no? A ella. Entonces, es verdad que David pues te daba esa libertad y era maravilloso porque desarrollabas otro tipo de personaje. Y luego, fíjate, lo recordaba Pilar hace no sé, yo creo cuando hicimos el encuentro hace un par de años, que la noche anterior a que rodáramos las secuencias en el restaurante, que fue una de las más famosas, de Alberto diciendo que tiene el Dolby Surround, tal Sí. cual, y lo del osobuco que se mete por debajo de la mesa, Pilar y todo eso, que nos fuimos a ensayar a mi casa, Sí. Pilar, Alberto y yo, la noche de antes. O sea, terminamos de rodar a lo mejor a las 8 o las 9, nos fuimos a cenar y nos fuimos a casa a ensayar. Y Sí. estuvimos como hasta las 3 de la mañana ensayando y nos recogían a las 7:30. Claro, eso ahora no lo hacemos. No, eso no se hace. Eso Bueno, no. yo fui un día por lo menos de empalme. O sea, que salí de fiesta y llegué a mi casa sin dormir y me fui a rodar como director. Madre mía. O sea, Madre que mía. imagínate ahora que me pasa eso. No, O sea, no, me da claro. algo, ¿no? Madre Claro, mía. es que éramos muy jóvenes, es que aguantábamos cualquier cosa. Claro. O sea, ¿te imaginas ahora? ir de Imagínate, empalme? no, claro. Entonces sí que nos lo tomábamos todo con mucha pasión y era como muy importante todo, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? También. Sí, 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 sí. Bueno, lo que es indudable es que Días de Fútbol reunió a un elenco de actrices y actores difícilmente repetible. Y no hablo solo de papeles principales, es que nos encontramos a un Antonio de la Torre o a un Javier Gutiérrez en una de las escenas, ¿no? ¿Cuántos Goyas puede haber ahí reunidos en Días de Fútbol? Pues me decía un nos periodista ponemos que a lo mejor sumar. era la película que más Goyas tenía dentro del cine español. Porque sí, está Antonio y Javi vinieron a hacer como una especie de Lola una Dueñas secuencia. también está, ¿no? Sí, pero Lola sí tenía un personaje más grande. Sí. Lola sí tenía
El personaje además era bonito, el de Macarena. Pero Antonio y Javi no vinieron a hacer un cameo en plan famoso y vinieron a hacer un cameo. Es que Antonio y Javi en esa época eran los que menos trabajaban del grupo, pero con mucha diferencia. O sea, empezaron a trabajar justo Javi por ahí, más o menos empezó ya a conseguir trabajo, y Antonio un par de años después es cuando empezó a Sí, trabajar los que más trabajaron al principio fueron Ernesto Y y Alberto. Luego empezó a trabajar Willy más y Tejero a raíz de días Sí. de fútbol. Pero, y luego está también Willy, que vino un día también a rodar lo de la barbacoa, que lo hizo muy gracioso. Eva Santolaria, Eva Santolaria. Pera Ponce. Pera Ponce. Bueno, pero Pera era uno de los del grupo, ¿no? Sí. Pepe Oliva, que era Pepe Oliva. su padre, sí, sí. Sí. Y sí que hay un reparto espectacular, ¿no? Una generación entera de actores que, no sé, que son una gloria verlos. Desde luego. Bueno, yo creo que el humor, la comedia es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿no? Pero es que encima, si ese trabajo perdura en el tiempo, eso ya es la leche, que es un poco lo que ha ocurrido con esta película, porque esto es muy, muy complicado, ¿no? Que haya todavía personas que recuerden ciertos diálogos, expresiones, muletillas, ¿no? Y que aparecen y que encima pasan de generación en generación. Esto es como un regalo, ¿no? Absolutamente. Y además ahora que es que todo pasa tan rápido. Exacto. Y de repente eso, que una serie que la peta de repente en una plataforma, es que a las 2 o 3 semanas nadie se acuerda de ella. Y que Días de Fútbol la sigan comprando permanentemente cada año una plataforma distinta, la sigan poniendo y que la gente la siga recordando. Hay grupos en Facebook y en Twitter, hilos de gente que va metiendo frases de la película. Qué guay. Pero muchos, ¿eh? Y de repente ponen en Instagram una foto a alguien y de repente ves 150 comentarios y son gente poniendo frases de la película. En el autobús del Sevilla, creo que era, la tenían cada vez que tenían un viaje y se la ponían un montón de veces. Y ha pasado cosas muy guays con la película, o sea, desde gente que te dice que estaba deprimida y que se la ponía para alegrarse un poco. Joder. Eso me ha pasado con mucha gente, con mucha gente. Yo no sé si los futbolistas la verían. Sí, hay mucho futbolista muy fan de la peli. Y sí, eso pasa muy pocas veces y bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos haya pasado. Uh-huh. Bueno, está aquí la gente que entendemos que ha visto la película. ¿Habéis visto la película? Levantad la mano. Todos hemos visto la película en algún momento de nuestras vidas. Vale, ¿y quién la ha revisitado en los últimos días sabiendo que iban a venir ellos? Esas manos arriba. Bueno, oye, pues no está mal, ¿no? No está mal. Yo supongo que habrá cosas, bueno, supongo no, sé que hay cosas que al paso del tiempo tiene que ser duras. Hombre, es normal, claro. Pero el mundo ha cambiado mucho en 20 y tantos años, ¿eh? Es Mucho. Normal, es normal. Hablábamos antes de que para algunos de vosotros justo fue como el espaldarazo definitivo a vuestra carrera. ¿Fue un poco vuestro caso, Pilar Secún, una vez que rodáis Días de Fútbol y todo lo que vino a continuación? No, o sea, yo recuerdo que fue algo importante en mi carrera, pero todavía me quedaba trabajar mucho y luchar mucho después de Días de Fútbol. Es verdad que ahora, con el tiempo, dices, fue algo... Sí, fue el pistoletazo de salida, yo creo. Días de Fútbol, sí, yo creo que sí. Pero después no fue tan fácil, para lo menos para mí. No hubo que seguir picando piedra, pero sí que fue como un primer puntal sólido de que ya ibas a hacer pruebas, o yo recuerdo en aquella época, después de Días de Fútbol, no sé si hice la prueba para una serie que se llamaba Paco y Beba, o alguna cosa tal, y recuerdo que ya había como de, tú haces a Gonzalo en Días de Fútbol, tú eres tal. Quiero decir que ya se empezaba un poco, bueno, por lo menos ibas con una carta de presentación a las pruebas y a los sitios. Sí, fue como un primer punto, ¿no? Bueno, como un primer escalón, yo creo. Uh-huh. Bueno, de hecho, tú, Pilar, vuelves a la temática futbolera 10 años después, ¿no? Con La Gran Familia Española, que también tuvo su... sí, es verdad. Sí, su momento, ¿no? Sí, con Dani, sí. Uh-huh. Sí, que esa peli también fue muy bien, ¿no? La Gran Familia Española. Sí. ¿Pero era de fútbol? Sí, pero estaban con la final de fútbol, del Mundial. Y el cine español tiene una gran película de fútbol, o sea, la nuestra es la gran película, ¿vale? Pero de perdedores, me refiero. Tiene una gran película de ganadores de fútbol. A mí lo que me fliparía, y se ha hecho muy poco, es lo que no se ve del fútbol, los despachos. Porque cada vez que he estado hablando, cuando me he encontrado con entrenadores, con futbolistas, siempre a raíz de Días de Fútbol, que se me han acercado o he conocido, todo lo que me cuentan de la parte de atrás del fútbol es flipante y además la gente no tiene tanta información sobre eso.
Y esos despachos, los traspasos de los jugadores, el dinero que se mueve, todo lo que hay detrás, wow, ahí creo que hay una serie, un peliculón. Bueno, Ojo, yo estás aquí en el dirigí- sitio adecuado, David? Claro, Si quieres claro. lanzar... Antes estábamos hablando, yo dirigí un capítulo de una serie que se llama Monos con pistolas, del mundo del deporte, de toda la, toda la es trastienda. verdad. Sí, que me ofrecieron, Con Hugo, ¿no? me ofrecieron dirigirla y solamente quise hacer un capítulo, quise dirigir uno y sí, con Hugo. Y trataba además eso de los fichajes. Porque era un representante, Por detrás, sí. Ahora se Y- estrena una de chicas que se llama Pioneras, que es de fútbol. Y es de fútbol, sí. Bueno, pues no hay ninguna así como pero en plan como épica de ganar, como Evasión o Victoria a la española. ¿Hay alguna así? No, es que va a ser Porque yo he mirado y he visto las Ibéricas Fútbol Club con Lola Flores, Sí, ¿sabes? épica ahí no hay, ¿no? 11 pares de botas, las nuestras ¿Sabes lo y que pasa? tal. Que rodar en cine el fútbol es muy difícil. Ya, Porque pero... el cine, en el fútbol pasa muy deprisa. Y cada vez va más deprisa. El balón cada vez se mueve más deprisa. Y es muy difícil filmar el fútbol bien. De hecho, si tú ves Evasión o Victoria, ahora es que va todo como que no es así el fútbol. Claro, o sea, es claro. que no... Y la realización televisiva ya es tan potente en el fútbol también, que es que todo lo que hagas de fútbol que intente replicar la épica futbolística, yo creo que el cine es prácticamente imposible. Bueno, es que los partidos de fútbol son como una película ahora mismo, ¿no? Hombre, Con pero si lo tanto- pueden Sí, hacer vienen los hasta partidos drones de... y todo, sí, bueno, sí. pero eso también se puede hacer en película. Si lo pueden Sí, hacer... pero es que no... En una peli poner el fútbol tal y como es, al final es sale artificial. Ya. Queda artificial. Y los intentos que ha habido con estas películas que se llaman Goal, la primera, segunda, Ah, tercera, sí, ves Goal y casi 2 me parecen... llamaron. pero parece futbolista. Para Goal 2 me llamaron. Pero no para... No pude hacerlo, pero no, era para un taxista Ah. que estaba toda Ya la decía yo. Que llegaba al estadio. estaba toda la película el taxista llevando a uno que yo creo que era Beckham o algo así. Nunca me llegaron a decir qué futbolista era el que iba a llevar yo. Sí, pero era Goal 2. No era Goal, era Goal Pues mira, 2. esas películas sí buscaban la épica. Sí. Y no, Pero ¿no la encontraron? no voy a hablar yo de eso. Bueno, David, Días de fútbol a priori no fue concebida como una comedia en el sentido más estricto. Tú buscabas más mostrar algo realista, Sí, costumbrista, que el espectador se sintiese de alguna manera identificado con esos chicos y esas chicas. ¿No? Esto fue así, ¿no? Explícanoslo. Sí, lo que desde un principio, pero vamos, lo hablamos mucho también, que queríamos hacer una película que fuera de verdad y que tuviera y que fueran reales los personajes. Por eso también estuvimos ensayando un mes en La Lipa, en el barrio donde íbamos a rodar, y que vieran lo que era el barrio. O sea, que no solo queríamos hablar de hacer una comedia, sino contar una película de un barrio, de una gente y casi de una generación, ¿no? Porque lo que queríamos también era hablar de esos hombres en los 30 y pocos que no terminaban de encontrar su sitio, ¿no? En un momento de cambio social, también de ellos. Y la comedia, yo creo que la comedia fue apareciendo también más y más en el rodaje. O sea, que porque yo en lo que soy muy bueno es en robar ideas a mis actores. Entonces, yo les propongo, les dejo que vengan con ideas, que propongan ellos, propongo ese juego, y en eso sí que soy bueno. Cuando sueltan algo que es bueno, lo pillo enseguida al vuelo. Y entonces iba metiéndolo en el guión, ¿no? Y ahí aparecieron muchas de las mejores frases de la película, son de ellos. Danos ejemplos, venga. Bueno, lo hablábamos esta mañana, cuando decía, fíjate, esa frase es de Sekun, pero la decía Tejero, ¿Cuál? cuando le decía Gonzalo a Serafín, al personaje Sekun, le decía a Tejero, Serafín, ¿tienes un minuto? Y Tejero le dice, tú me pidas un minuto y yo te doy mi reloj, toma mi reloj. Y eso se le ocurrió a Sekun, y sobre todo, esto me da mucha pena decirlo, pero creo que la mejor frase de la película, por la que mucha gente me ha felicitado durante años, es la frase de hay que visualizar el ganar. Si no visualizamos el ganar, esto era una puta mierda que se le ocurrió a Ernesto y le improvisó. Y cuando terminó, de hecho, esa toma, me dijo, no sé qué he dicho. Hay que visualizar el ganar. Hay que visualizar el ganar. Y dije, ¿qué has hecho? Y de hecho me dijo, vamos a hacer otra toma. Y dije, no, nos quedamos con esta. Y como siempre Ernesto, quiero hacer más. Y dije, no, nos quedamos con esta. Y como esas hay muchísimo. Y todo lo de Pilar, el monólogo de Pilar con Alberto, soy una mujer, no sé cuánto, todo eso es de Pilar. Lo de Alberto, cuando la cena con Pilar, todo está improvisado. O bueno, no es, había una base. Sí, que yo me pero acuerdo había que muchísima estaba rodando improvisación. la escena y decía, a ver cuándo termina. Claro, porque yo le decía, tira, tú tira, y Pilar así. Y así. Pues todo lo de los Sobuco, todo eso está muy improvisado también.
Sí, pero sí que había una base sólida. No Sí, es que claro. llegáramos ahí, venga, lo improvisamos. No, No, porque tú había tienes mucho que... trabajo. Si no hay una base no puedes improvisar bien. Claro. Porque si no improvisas se te va a No, ser yo lo mío, dispersa. o sea, yo lo mío lo trabajé contigo antes. Sí, Te dije, yo claro. creo que tal, pero en el rodaje no lo improvisé. Ya lo llevaba No, yo claro, aprendido. claro. Sobre todo se improvisan ensayos. O sea, en rodaje es muy difícil improvisar. A lo mejor No hay una tiempo. frase, no hay tiempo. Y sobre todo una película en la que hablaban 7 y que tenían que ir al pie todos. Sí, Sobre sí, todo sí. cuando estaban los chicos, eso no puedes improvisar, es imposible. Hacíamos 25, 27 tomas, 26 tomas ante la desesperación del productor, porque como ha dicho Pilar antes, estamos rodando todavía en negativo. Era muy caro rodar en negativo. El digital entró después y eso fue un dineral en material que se quedó ahí. Pero vamos, por ejemplo, cuando descubrís que es una niña el niño, ese día rodamos, creo que fueron 25 tomas de uno de los planos y del otro 24 o 23 tomas. O sea, eso era una locura. O sea, había una cosa muy concienzuda de lo que estábamos haciendo, ¿eh? De lo de los Obuco hicimos 12 o 14 tomas largas, entera, con el plano aquí. O sea, que había una cosa luego de machacar. Y cuando terminaba de salir el plano era como, bueno, ya lo tenemos, pero fue un rodaje en ese sentido que era complicado, claro. Habla- Y Sekun, sí. perdona, que esto a mí nos pregunta mucho a Sekun y a mí por esto, porque la gente se cree que cuando va con la caja y se cae, que es un momento muy gracioso, se creen que se cayó de verdad. No, me caí muchas veces. Se cayó 17 veces. Sí. Se Y tiró aparte- al suelo todas las tomas igual, Sí, y ese es también verdad. fue un plano muy complicado, que tú estabas también que lo querías matar porque porque claro, también había cierta dispersión en algunos momentos porque era... a ver, O exceso de creatividad también. También podemos decir que es que yo empecé en aquella primera toma que me caía por las escaleras con la caja y en primer término estaban como apoyados 2 o 3 de los actores hablando. Y yo oía, vamos a tomar tal. Y yo oía, digo, están hablando. Entonces cuando yo bajaba y me caía, veía que uno hacía como un pequeño desmayo. Bueno, una toma más, tal. Al final, de repente, la última toma era que yo me caía, pero uno se había desmayado, el otro se caía, el otro le ayudaba. Digo, han estado aquí haciendo, bueno, ¿no? se llenaba de vida la película. Sí, se llama de vida y de... Pero el 17 de De caídas se las robaplanos, comió. ¿no? Sí, sí. Claro. Había robaplanos. Había mucho- Había también robaplanos. Había Sí, robaplanos claro, también. había, Que salga todo a la luz. ¿No? Como A ver los quién era futbolistas más que- gracioso, ¿no? Pasa el balón. Ese pues. día Tomás Cimadevilla se enfadó conmigo, el productor, porque estábamos tirando una cantidad de metros, era un dineral, y discutí con él, se fue del rodaje súper enfadado. Tomás es como mi hermano mayor, o sea, nos llevamos increíble, pero discutimos y tal. Y volví al día siguiente con el director de producción, porque también había tirado muchísimos metros, y me escondí en un coche y me fui ¿En serio? escondido, porque era viernes y ya no íbamos a rodar, Hasta el lunes. o era sábado incluso, y me fui escondido para que no me vieran. Y vi a Tomás y a Pablo Ramírez, el director de producción, buscándome para echarme la bronca por la cantidad de metros y metros que tirábamos. Luego, el primer montaje de la película duró casi 2 horas 40 minutos. Joder, Se quedaron qué en bar- montaje como 45 Podías minutos. haber hecho una serie. Ahora te Sí, hubieran hecho claro, una serie. claro. Se Bueno, quedaron casi podrías- 45 minutos. no se pueden Sí, una recuperar sitcom, ¿no? los descartes ni nada. Está Ojalá, todo- porque esta película sí que, claro, yo no tenía mucha idea cuando hice, bueno, no tenía ni puñetera idea. Y ojalá me encontrara con ese material para poder volver a montar la película. O sea, O no- si me dejaran volverla a ¿Qué montar harías ahora, ahora? Con- pues corté algunas cosas de las que luego años después me arrepentí. Yo no la volvería a montar porque si la película ha sido así, esa es la película. Ya, pero se cortaron cosas que... Pues anda que no han vuelto a hacer películas. Nada ha sido igual, ni El Exorcista, ni Apocalypse Now, ni nada. No remontes lo montado. ¿Qué vas a volver? ¿Con una antigua novia? Vamos a estar los 4 años de novios otra vez para ver si de repente ahora Bueno, remontamos. pues yo a lo mejor lo no, haría. amiga. Si me dejaran la oportunidad, ¿No? si me diera la oportunidad, yo lo haría. Pero No, yo recuperaría cosas, alguna cosa que se quedó. Cuéntanos, algunas de esas escenas que se quedó Mira, hay fuera. una cosa que me da mucha rabia, la secuencia en la que Tejero y Ernesto rompen el cristal para robar las camisetas. En realidad se veía que salían de su casa con 2 bolsas de basura, salían de un portal con bolsas de basura, tiraban la basura en un contenedor y se iban a robar a la tienda al lado. Ay, qué bueno. Pero era muy largo, y no sé, al final pues presiones y tal. La secuencia del autobús con Roberto y Alberto, esa no está bien montada. Si le pudiera dar un poquito de respirar un poquito más, Pero unos puedes hacer un segunditos más. documental metiendo secuencias que no han salido, momentos. Pero es que ese historia. material no está. en Ya no ningún se lado. puede conseguir, ¿no? No. Había del bar la noche, Y- dejaste muchas cosas sin Claro, meter. es que había una secuencia entera que luego se iban a... Había una secuencia de créditos
que se llegó a montar. Eso se quitó en el último momento. Ah. Que se iban a la primera actuación de Miguel, el policía. Claro. Que Ah, sí, cantaba me por acuerdo. primera vez. Sí. Cantaba Sí. por primera vez. Exacto. Y No que sale lo- nada del bar La Noche, ¿no? La tengo tan Yo creo que presente. puede ser que esté los extras del DVD. Puede ser que haya visto ahí. Los extras del DVD, que los hubo, claro. Claro, claro. Claro, ahora ya no. Ah, pues ahí habré mucho material. Con Andrés Lima, con aquellas señoras que ligaban el bar La Claro, Noche. claro, claro. Yo me iba al baño con Natalie Poza, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Cómo hubiera sido esta película en 2026? ¿Cómo la imagináis? Pues. Madre Pero mía. hecha por nosotros. Sí, claro. Pero, Pero en estas circunstancias, en esta coyuntura pero nosotros actual. jóvenes. Ay, ya. La coyuntura Como actual- tú Claro, y quieras. ahora no me veo Pues, hombre, haciendo esos Sí, textos. sí. Hay o cosas sea, que- La que- película de antes, siendo lo que erais, pero en 2026. No hay sería cosas lo que no sería un poco más Políticamente correcta. Sí, seguro que sí. No hubiéramos tenido tanta libertad creativa. Teníamos mucha libertad creativa. Aparte, nosotros veníamos de hacer un teatro independiente que era un delirio lo que hacíamos. Es que no nos cortábamos de nada, absolutamente de nada. Y fíjate, el otro día tuve la oportunidad también de ir a ver El otro lado de la cama, que la están haciendo en teatro. Y fui a verla y yo también, claro, yo no veo mis películas, ni lo que escribo, ni lo que dirijo, claro. Y me reencontré con los diálogos del otro lado de la cama, pues también 25 años después, y yo decía, wow. O sea, hay cosas que han envejecido muy mal porque el tiempo... Hay cosas ya que decir lo que decíamos, dices... Pero al mismo tiempo había algo que es que nos daba igual todo. O sea, yo en El otro lado de la cama me reía de todo. O sea, era como que había una cosa de reírnos de cualquier cosa que ahora yo creo que seríamos mucho más pudorosos. Claro. Tendríamos Hombre, las más. cosas También es han una- cambiado también. Son 23 Sí. años. Perdónenme, ¿eh? Pero creo que la película vista desde ahora, decimos, esta película es machista también, ¿no? O sea, los diálogos que se introducen, algunos de ellos por lo menos, ciertos personajes... Claro, pero nuestra intención, lo que pasa es que seguramente ahora hubiéramos sido más dogmáticos en ese sentido, era criticar a ese grupo de 7 chicos. O sea, cuando hacíamos la secuencia de la cena primera, en la que Sí. empezabais a decir barbaridades sobre Natalie y todo eso, porque había estado enrollada con todos, así que nosotros éramos conscientes de lo que estaban haciendo esos 7 chicos. Era una barbaridad y era horrible. Sí. Pero no deja de ser verdad que un grupo de amigos de esa edad, de esa generación, sí que pueden hablar así. De hecho, hablan así. Ujú. Y que determinadas cosas que hablan los personajes cuando se de repente... Claro, hay un momento que se van de putas. Sí, bueno, es que O sea, los eso límites ahora es como, wow. son muy Pero complicados. en esa época eran cosas que unos personajes en ese contexto podían hacer. Yo Pero creo nuestra que- idea no era decir qué guay son este grupo. O sea, al contrario, ¿eh? O sea, para nosotros, y lo hablaban mucho, que era un grupo, sí, de gente que con el que teníamos cariño porque estábamos haciendo la película sobre eso y tal, pero que tenían aspectos muy oscuros en su vida. Está también. Pilar pensando todo el rato. Pilar. No, que estaba viendo que yo creo que las mujeres en días de fútbol sí que cogimos, voy a hablar por mí porque no recuerdo exactamente la trama de ellas, pero Espera, aguanta un momento porque sí que es verdad que he dicho que la película, visto ahora, la ves y es una película con ciertos tintes machistas, pero sin embargo las mujeres sí que tienen otra luz y de hecho muchas estáis como empoderadas para esa época, ¿no? sí, por eso te digo. Tu personaje, por ejemplo, ¿no? Mismamente, habla de... Sí, bueno, yo es que desde pequeña sufrí mucho el machismo en mi casa porque yo siempre he dicho que mi madre me hizo muy feminista, ¿no? Pero de lo machista que era ella, ¿no? Porque viví eso, o sea, yo viví en una época que yo vivía con 2 hermanos y todo lo tenía que hacer yo. Entonces, claro, ahí me rebelé muy pronto y tuve mucha conciencia desde pequeña de que tendría que ser de igual a igual con los hombres. Entonces, yo, pues sí, se lo decía a David, porque yo me sentía un poco, a veces con Sekun en el teatro, no, siempre me sentí de igual a igual y nuestra compañía de teatro. Pero con Animalario, cuando trabajaba con ellos, siempre sí que sentía que eran bastante machistas. Sí, y de hecho se lo decía, no tenía ningún problema. Entonces, siempre he buscado reivindicar el sitio de que las mujeres también podíamos ser cómicas y podíamos tener nuestro sitio con eso. Y es verdad que yo le agradezco a David que en días de fútbol me podía haber dicho, no, este personaje no, o esto no sé qué, me podía haber censurado lo que yo le traía, pero no, todo lo que le propuse me lo aceptó. ¿Cuánto hay de ti en tu personaje, entonces?
En ese momento, no, bueno, yo era lo que estaba viendo en ese momento y en ese momento decía, pero ¿por qué una mujer no puede tener deseo? ¿O por qué una mujer no puede tomar la iniciativa? ¿O por qué no? O sea, yo lo Y vivía fíjate, así. tanto el otro de la cama como días de fútbol sí que pueden verse ahora como con cosas machistas, pero por otro lado, presentábamos una cosa que no era tan habitual en la época, que las mujeres eran igual de infieles que los hombres, que Sí, podían tener deseo sexual también, que no era tan habitual en el cine en ese momento. Yo no estoy tan de sí. acuerdo en verla como una película machista. Creo que cualquier tiempo pasado es peor y que seguramente había un tinte machista en casi todo lo que Total, se sí, sí, hacía sí, sí. y sobre todo en casi todo lo que se hace ahora. Pero no creo que especialmente Días de Fútbol sea una peli machista, porque a veces hay que distinguir entre la visión del director, si es una visión machista de la historia, y los personajes. Es como decir que es una película nazi porque salga Hitler. A lo mejor están contando una parte de la historia muy sanadora y reparadora para los judíos. Yo creo que hay un grupo de hombres que además son perdedores, algo no muy típico en el cine machista, porque nunca ha Ujú. muerto ni Steve McQueen, ni Clint Eastwood, y aquí en España ni Coronado. Entonces, cuando hace de héroe. Entonces, creo que estos personajes son perdedores y se están retratando en sus pequeños argumentos para sobrevivir, pero creo que no es especialmente una peli Claro, machista. es lo que dice Sekun, que los personajes pueden decir barbaridades machistas, pero ¿qué personajes son? Ernesto, que sale de la Son cárcel, unos losers. Tejero, que Unos es un losers. desastre, este que vive en casa con sus padres, Alberto San Juan, Luis Bermejo que quiere cantar y no sabe, no tiene de frente, Roberto Álamo que es O sea, incapaz de machos salir de su alfa no casa. son. No. O sea, son un grupo de perdedores y para mí estaba tan claro que eran un desastre de personajes que si tú, es lo que dice Sekun, si tú pones al héroe diciendo barbaridades, pero es que está claro que no Claro, es eran que si héroes. pones a Ernesto cantando reggaetón y una casita al lado con muchas tías así bailando, pues puede Y claro, parecer... luego le pones a decir esas barbaridades, pero si está que de repente encuentra la felicidad en conducir un taxi, pues... Y luego las chicas, todos los personajes eran mucho más inteligentes. Mm. No solo el de Pilar, o sea... Pero y- ahí sí que fuiste tú inteligente en eso, ¿eh? Porque es la realidad, ¿no? Entonces, Pero fíjate que en el otro lado de la cama, porque claro, yo no dirijo el otro lado de la cama, pero que también mi intento era que los dos personajes femeninos protagonistas tuvieran cosas de comedia, que fueran patosas, no sé qué, lo que pasa es que, bueno, Emilio le llevo por otro lado, ¿no? Pero sí que siempre intenté desde el principio que los personajes femeninos tuvieran parte humorística y de hecho mi siguiente comedia las protagonistas fueron chicas, o sea que no... Pero bueno, los Sí, no personajes me dicen cosas, parece. claro, el problema es cuando los personajes de repente dicen, ayer nos fuimos de putas. Claro, Alberto, sí que hay un personaje que dice, ¿qué hicisteis qué? Pero por favor, que a lo mejor ahora lo que te pediría la sociedad y sobre todo la prensa especializada cinematográfica es que, ¿qué hiciste? O sea, que eso hubiera sido como mucho más... pero la realidad es que, pues, ¿pero qué haces, tío? ¿Cómo haces eso? O sea, que no nos posicionábamos de una manera tan obvia, o sea, sino que, bueno, presentamos una situación en la que unos personajes que eran claramente perdedores hacían determinadas cosas que a nosotros personalmente nos parecían barbaridades, porque nosotros no teníamos nada que ver con ese grupo. Claro, no sé. Es un tema también un poco... Es curioso eso. pero Como está los... reflejando también una sociedad. Sí, Y está Claro, claro. en ese momento sí que había mucha gente que se iba de putas. Sí, sí, claro. Y desde Y en y- este momento también. Claro. Claro. ¿Y desde dónde Entonces, una película es machista o no? ¿O el humor se entiende o no? Porque se ponen como muchos límites que los entiendo y los comparto, porque yo también he sufrido no solo el machismo, sino muchas cosas más. Sin embargo, se ocurre más en la comedia que en el drama. En el drama, las situaciones dramáticas, no existe este miedo. O incluso en la vida. O se justifica. Es muy interesante lo que estás Se diciendo, justifica en Seyfun. el drama y se justifica en la vida, pero sin embargo en la comedia Comedia. no se justifica. Ujú. O en el arte en general, ¿no? Es muy curioso ver que no se puede fumar en los bares y te encuentras filas enteras de calles con gente fumando en la puerta donde pasan los chavales y aprenden a fumar porque están fumando todos en la puerta. Y dice, joder, casi mejor fumar en el bar porque están en la puerta todos fumando. Pero luego es que aparte no se puede fumar en un teatro o en una película o el malo es el que fuma. Entonces es como una cosa como... hay como unos límites muy extraños a la hora de atender estas cosas. Y yo Pero fíjate sobre que todo pongo el acento en la mirada del director o yo directora. el año pasado estrené un tranvía llamado Deseo, escrita en el año 40 y tantos. 47, 46 debía ser un Sí, tranvía. o el 40 Y nos acusaron poco. en un par de críticas de que estábamos haciendo una obra machista y que era una cosa machista hacer el tranvía. Y que era una obra machista. Digo, ¿cómo puedes decir eso? O sea, la sociedad en el año 40 y tantos era extremadamente machista. Todavía lo es
en 2026. Imagínate en el año 45. O sea, pues era un delirio. Y encima Nueva Orleans, en un sitio... Entonces, Sí, es que- lo que no puedes hacer es reescribir la historia. Es que es una obra que está escrita en un momento y lo que no puedes hacer es también pues, cambiar cómo vivía la gente. Pero Es sí que se instala un poco el miedo con esas cosas, porque nosotros ahora estamos haciendo Las amistades peligrosas, que es una función escrita hace 3 siglos, ¿no? Sí, pero la función es de los 80. Bueno, de Que los casi 80. parecen 3 siglos, Claro. los años Sí, 80. sí, Pero sí. tú, por ejemplo, ¿qué consideras más machista? Por ejemplo, tintes machistas en el días de fútbol y por extrapolarlo a algo de fútbol actual o lo que ocurre actualmente con los contenidos de, por ejemplo, yo qué sé, las mujeres de los futbolistas en las plataformas con sus programas o sus portadas de revistas porque son las mujeres de futbolista. Sí, sí, que... No te voy a contestar, No, pero que sí, que tienes razón. Yo creo que sí Me encanta este debate que se ha No, que generado Sí, aquí. no, Porque... no, es que de hecho lo llevamos hablando tiempos también. Hay frases que son duras de escuchar ahora mismo. O sea, Claro. tu hermana la cerda, no sé cuánto y tal. Eso yo ahora digo, wow. O sea, uf. Pero bueno, Claro, está muy bien que todo evolucione y se transforme, pero yo, por ejemplo, como homosexual, si tuviera que borrar todas las películas del cine mundial donde se dice, venga, maricón, corre, el que no corre, el que no pelea, el que no lucha, el que no habla, el que no llega, voto. en todas las películas, hasta las que más me gustan y me veo 100 veces, existe, venga, no seas maricón, para cada vez que hacer algo mal. Si yo tuviera que borrarles, acabaría con la historia del cine. No habría películas. No habría película. Entonces, no creo que existen modismos, maneras, y por eso siempre al final abogo a qué historia me han contado y desde dónde la está contando la directora o el director. Porque si me engancho y elimino toda la narrativa y me voy a la frase, no vería ninguna película. Qué No, interesante. no tendría heroínas y héroes si me fijo por esas frases. Ujú, qué interesante. ¿Os parece que abramos la charla Claro, al público claro. que hoy nos Perdón, qué acompaña chapa, ¿no? aquí? No, no, yo creo que están a gusto, ¿eh? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, norbaitek galderaren bat egin nahi badu, orain unea da, y si no yo continúo, ¿eh? Bueno, vais pensando y si Que nos alguien hemos quiere... puesto tan serios con el tema del tal, ¿no? De repente. No pasa nada. Es verdad que se pensó y se empezó a trabajar en una segunda parte, sí. que esto igual, pues habrá gente que no lo sepa. De hecho, Contadme yo esto, cuando, contadme cuando esto. rodamos la primera, mi sueño era hacer una trilogía y que fuera... Todavía quería más, o sea, quería hacer una película cada 10 años con los mismos personajes. Reencontrarnos Sería todos chulísimo. 10 años, que fueran pasando una década y verles cómo iban evolucionando. Pasaron un poquito más de 10 años, llevaban como 12 o 13 años después. Empecé a escribir un guión con un famoso fan de la Real Sociedad, con Diego San José, y está escrito, de hecho, y lo encargó Telecinco. Hablaba mucho de la crisis económica, pero yo creo que lo dimos a escribir en 2011 o por ahí, 2012. Y se llegó a escribir, pero Telecinco no la quiso hacer. Montaban una funeraria, porque estaban... y había cosas muy graciosas, pero no lo quisieron hacer. O sea, que no está determinado el guión, pero sí que está muy avanzado. Muy avanzado y había cosas de verdad muy divertidas. ¿Llegasteis a tocar a actores ya para...? No, porque sabía No. que iban a salir y ya está. O sea, Pero sí no. ha planeado mucho lo de hacer una segunda parte en el aire, ¿no? Pero ya Como no la un voy sueño. a... Sí, pero ya sí que no la voy a hacer. No, o sea, claro. han pasado... No, pero porque lo que ha pasado con Días de Fútbol en los últimos años es tan alucinante. O sea, que en los últimos 10 años es cuando ha empezado un poco el revival, ¿no? O sea, la generación de Ricardo Gómez y todos sus amigos, que son actores de 30, 30 y tantos, Mi Sí. se la hijo saben. de 20. Se la saben de Se memoria. la saben de memoria. Bueno, pero tu hijo sales tú, entonces a lo mejor... No, y me pero conoce. bueno, pero sí, pero la generación de Ricardo... Bueno, yo el día que me encontré también con Alex González en un festival y con Miguel Ángel Silvestre y me la empezaron a hacer de... Ellos hacían secuencias que se sabían enteras. Sí, sí, es increíble. Guau. Entonces, pues esto que os decía antes, los grupos de Facebook, en Twitter, no sé qué, la gente que la sigue viendo, digo, si hacemos una segunda parte, la vamos a cagar porque todo el mundo la va a estar comparando. Entonces, no. Salvo que me falte algo de comida para darles a mis hijos, no quiero hacer ya una segunda parte, ahora sí que no. Bueno, segunda parte entonces descartada. Es verdad que 3 años después del estreno se intentó con Días de Cine, Y ahí elenco no salió parecido, mismo director, y aquello no cuajó, No, cuajó no. igual. Es decir, creo que hay ciertas películas que son de un momento y de un lugar, ¿no? Sí, bueno, Días de Cine era una película, bueno, claramente fallida.
Pero no tiene nada que ver con días de fútbol el título, pero Bueno, no... pero es que claro, realmente la película no tiene nada que ver. Lo que pasa es que como ya en postproducción vimos que la película era muy marciana y que nos había salido una película muy marciana, dije yo, tengo la solución para que hagamos algo de taquilla. La vamos a llamar Días de para que parezca que es una segunda parte. Y entonces los fans de Días de Fútbol van a venir. O sea, eso fue una operación de marketing. Abs- Fue una operación absolutamente. de marketing. Absolutamente. Y no vinieron, como dice Ryan, no vinieron a verla ni los curiosos. Y fue una gran cura de humildad, porque yo pensaba que después del otro lado de la cama, de Días de Fútbol, de los dos lados de la cama, que habían sido 3 grandes éxitos, digo, joder, tendremos un público. Nada. O sea, no vino nadie. Entonces, bueno, pues fue como decir, wow, a empezar de cero. Y fue duro, claro, porque yo venía de hacer... Y aparte había hecho entre medias Hoy no me puedo levantar, el musical de Mecano, que ha sido lo más exitoso en lo que yo he participado. Entonces fue como que de repente Días de Fútbol fueron 2.600.000 y pico espectadores, el otro de la cama 2.800.000 y Días de Cine no llegó a 100.000. Entonces fue como... Qué cosas, Fue... Sí, no sé, no... Y yo decía, pero si te ha gustado Días de Fútbol, ¿cómo no vas a ver una segunda película? No, a la gente le da todo igual. O sea, no. Y eso que no estábamos ahora, quiero decir, cuando No, ahora es la época de la ahora es inmediatez y mucho da más igual. difícil, claro, ahora es mucho más difícil. Ujú. Pero sí, fue un desastre. Pilar, Secún. Salen los dos, ¿eh? Hicieron un Pero cameo los dos. Eran cameitos, Sí, no somos responsables del fracaso. A lo mejor Amigo, es eso, ¿no? ahí contaste con otro y tal, y ¿qué se le va a hacer? Escuchad, como dice Lorca, escuchaste voces de presidio, ahí te fueron comiendo un Claro, poquito la cabeza. Yo todo lo que he hecho con vosotros, ¿Eh? han sido éxitos. Exacto. Porque hicimos Los Asquerosos en teatro, Éxito. éxito, Metamorfosis con los dos, éxito, Éxito. Buena Gente, Gente, éxito, éxito. Y Todo Días éxito. de Fútbol. David, Todo- pero todo esto, éxito. ¿te acabas de iluminar o ya lo tenías en No, mente? me acabo de dar cuenta. Pues ya Pues ahora sabes. con Secund voy a hacer una película, o sea que... Y las Éxito. amistades peligrosas que vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa. Estamos ahí todavía, pero no Bueno, pinta mal. está No pinta mal. está siendo Pinta un Por bien, cierto, pinta Amistades muy bien. Peligrosas acabará en Donosti o la Hombre, gira. Pues Ojalá. ahora mismo no está el bolo vendido. Pero viene al lado, a Bilbao, a La Riaga. No están al lado. Bueno, Que- al lado. Bueno. Se tarda Al una lado. hora. Hombre, Hombre, no es como parece. a ver, yo encantada de venir aquí, si es lo que siempre, o sea, yo, el teatro que más me gusta venir de España, esto que de entre nosotros, es Donosti. Es que es el que más me gusta. Qué ¿Por precioso, qué? además, porque es Pues porque increíble. me encanta la ciudad, me encanta el teatro, me gusta la gente, me gusta hacer teatro aquí, me encanta. Siempre he venido con casi todas mis Intentadlo, obras. mover los hilos que podáis y la traemos. Bueno, pues Pero ahora mismo no está vendido, ¿no? tomamos nota, tomamos nota. Vamos a ir poco a poco cerrando esta conversación que ha sido pues maravillosa. ¿Alguna anécdota fuera de la pantalla que tenga que ver con la película que recordéis de manera especial? ¿Alguna? ¿Dos? Muchísimas. Yo lo que, fíjate que yo no sé la frase de Trayón, ¿cómo es exactamente la de Trayón? A Trayón. Ha tirado a Trayón, sí. Ha tirado a Trayón. A los 30 años ya... Gonzalo, a los 30 años ya no hay Trayón. Esta me la han repetido. Cuando me he metido en un supermercado es como que ha venido gente, ¡a Trayón, a Trayón! Y digo, ¿qué me está diciendo ahora mismo? No caigo, ¿sabes? Como de intentar. A los 30 años, a los 30 años. Hasta que no me dicen la frase entera, me van diciendo y tal. Con esa frase me ha perseguido y un amigo también, actor, el Andre y tal, se hizo una camiseta Pero es con que era el, muy fan. con el Atrayón. A los 30 años ya no se dice Atrayón y tal. Y por ese tiempo me tuvieron ahí un poco... Qué con el bueno. tal. Es que ahora que dices, tiene una cualidad la película que yo no la suelo ver, pero cuando la he visto con Pablo, con mi hijo, tal y cual, es verdad que siempre te ríes. Te ríes Es verdad, mucho. porque... Y luego una anécdota para mí que es brutal, y es que Diego París, que es uno de los personajes, el de Sit Down Manolito, El primo de... el primo, él hay una escena al final que se trabó realmente, ¿no? Porque decía, ¿y tú cómo es? ¿Que tú cómo tengo que... Porque voy a Valencia... Le no sé preguntan, cuál. ¿pero tú qué vas a hacer, no? Que Entonces, él tenía una frase corta, es un momento Que como era muy famoso de la graciosísima. película, ¿no? El final de la boda con Alberto San Juan, que te voy a preguntar si quieres ser su En la amigo. boda, en la Y boda. se le fue el texto. Y empezó... Bueno, y me acuerdo que claro, entonces- en esa época, cuando se equivocaba un actor, el director de dirección te miraba para Enseguida, cortar, corten. para no tirar negativo. Y se me volvió Walter y dije yo un gesto como aguantad, aguantad. Y Alberto, que Y estaba- Alberto aguantó. Ajá, que se moría de la risa, aguantó. Y el corten
es de las carcajadas más grandes que he ido en mi vida. Natalia Berbeque, que lo estaba mirando, o sea, se cayó al suelo directamente porque estaba dando la mirada para Alberto. La gente, la carcajada de ahí. Sí, era O brutal. sea, lo que hizo ahí Diego, Era brutal. con los amigos, no sé cuánto, o sea, eso fue mítico. Pero Ese- y ese eso momento tenía magia, fue realmente un fallo de un actor que luego queda una cosa memorable. Luego también hubo momentos muy graciosos con el cerdo, sí que rodé un plano, que dejé la cámara quieta, eso sí están los extras del DVD entero, y estuvieron 2 minutos y pico, 3 minutos, improvisando los 4, diciendo cosas del cerdo. Esto fue muy gracioso también. Con el cerdo, un momento que casi los mato, porque claro, el cerdo tenía que venir y el cerdo no venía, hijo puta. Claro. El cerdo lo amaestraron, ¿eh? El cerdo lo amaestraron, contratamos Hombre, a los un cerdos son muy amastrador. inteligentes, también te digo, ¿eh? Y había eran dos, y lo amastraron, pero el cerdo venía de vez en cuando. Y en una toma vino, y los actores no estaban mirando al cerdo. Y le dije, ¿en serio, tío? O sea, ¿en serio? Estamos rodando con Pasaban un puto muchas cerdo. cosas de esas. Que estamos haciendo con un puto cerdo y estáis entre vosotros, no sois capaces de mirar al cerdo. Porque llegó el cerdo y decían, el cerdo no viene. Y digo, pero está ahí. O sea, ahí los quería matar. Sí, con el sí, cerdo sí, tuvimos sí. ahí problemas. Pasaban cosas de esas. Y también habrá, yo creo que también, ahora no me acuerdo, pero alguna risa verdadera de que alguien le da ataque de risa en una A secuencia. Kiko de la Rica, con Kiko, el día del restaurante tuvimos que repetir varias tomas porque la cámara temblaba. Porque temblaba y me decía, tienes que rodar otra. O sea, y el microfonista Manolo, o sea, El me acuerdo también como microfonista. sufriendo, aguantándose, Sí, sí, mordiéndose sí. la lengua de no puedo mirar, no quiero escucharles porque si les escucho me da carcajadas. Sí, yo creo que es el rodaje que más tomas por carcajadas hemos tenido Sí, que y tú cortar. decías al principio que no sabíamos si iba a ser un éxito o no, es verdad que eso no lo pensábamos, pero yo sí que tengo muy vivido el recuerdo del estreno, un pase, creo que fue en el Kinépolis o El estreno fue en una sala sí, gigantesca, ¿no? Y tal, y recuerdo ese día vivir el estreno, cómo salió la gente Sí, ahí ya pasó algo, sí. de loca, ¿no? Como salió la gente muy emocionada, corriendo por nosotros, tal, esto, tal. Como que les había gustado muchas cosas y ya repitiéndolas. Recuerdo, yo creo que fue uno de los estrenos más apoteósicos que he vivido yo en mi vida. Además fueron 6 salas en paralelo. Sí, 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 era una barbaridad la reacción de la gente. Sí, sí. Sí, y yo tengo una anécdota que es que habla muy mal de mí, pero la voy a contar porque me parece de las más graciosas. De aquí no sale, no te preocupes. Porque, claro, era mi primera película y yo era el más joven del equipo. Salvo los meritorios, todos eran más mayores que yo, pero los auxiliares, los ayudantes, todo. Y entonces me daba miedo que la gente no me respetara. Y yo tenía mucha confianza con Roberto Álamo, mucha confianza. Y de hecho era con el que yo me desahogaba por las noches, le llamaba, Roberto, esto es un desastre. Y era, no, tranquilo, bueno, me decía, yo creo que esta cosa de Roberto de, no, tranquilo, está todo bien. Y le dije, Roberto, vamos a hacer una cosa, para que no solo el equipo, sino también los actores me tomen más en serio, vamos a cortar la segunda toma, no la primera, y te voy a echar una bronca de la hostia. Y me dijo, vale, vale. Entonces digo, vamos a marcar que tienes que coger el botijo y cuando vayas y no vas a coger el botijo. La segunda, la primera no, para que no parezca que lo está todo preparado. Vale, 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 sí, sí. Y entonces no vas a coger el botijo, entonces voy a cortar la toma. Y lo hicimos así. Y le empecé a echar una bronca. ¿Pero qué haces? ¿Por qué no coges el botijo? ¡Eres gilipollas! ¡Tú estás loco! ¡Se me falta personalidad! Una bronca absurda. Y me acuerdo de todos estos mirándome como diciendo, pero este tío es subnormal. Y la gente del equipo mirándome como diciendo, pero este gilipollas. Entonces, no solo no conseguí que la gente me respetara, sino que la gente pensara que era imbécil por intentar aquello. Por supuesto, Roberto haciendo, no, lo siento y tal. Pero y luego ¿qué te dijo Roberto? Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Ha funcionado. Aunque, de todas formas, si hubiera regañado a Roberto, de verdad le habría dado igual. Roberto, ¿no? Qué gracioso, pero qué momento. patético. O sea, digo, pero ¿cómo puede ser tan gilipollas? Para pensar que la gente así me iba a respetar más, ¿no? Bueno, Ridículo. erais jóvenes. Sí, éramos muy Vamos jóvenes. a dejarlo ahí. Bueno, vamos cerrando la conversación poco a poco. Teniéndoos aquí con permiso de la peli, aunque sí que hemos salpicado con los proyectos en los que estáis ahora o vais a estar, sí me gustaría saber pues un poco de vuestro presente futuro. David, empezamos contigo, le das al cine, al teatro, al musical. ¿En qué andas ahora? Luego Pilar, para cerrar con Secu. Pues ando con los dos. Yo ahora ruedo el 10 de agosto, empezamos a rodar una película que se llama Libre, y uno de los actores es Sekun, que hace de padre del protagonista, porque ya tiene edad para hacer de padre. Han caído la edad, han caído los años. Y justo después estreno un musical que se llama Querido Van Hansen, también, en Madrid, que espero que venga aquí de gira. Y estreno también una obra
con Pilar Castro, que estábamos hablando de las amistades peligrosas, que está ahora de gira, pero va a Madrid también en septiembre y esperamos que venga para acá. Venga, ojalá. Pilar. Pues yo acabo de estrenar una película que se llama Los Justos y estoy con el teatro y se estrena también, pero vamos, tengo un papel pequeñito, Karateka, de Aritz Moreno, que es de aquí. Perfecto. ¿Sekun? Y yo me voy a Barcelona también a hacer una serie. No sé qué puedo contar de la serie. Me voy a Barcelona a hacer una serie y luego la película de Nino con David Sí, Valencia. es que ahora Muy no bien. te dejan mucho decir las cosas Claro. muchas veces. Yo lo digo todo el rato, a mí me da igual. Ya, no sé por qué no nos dejan Bueno, aquí decir somos todos nada. muy discretos, no hay problema. Sí. Ya para finalizar y volviendo un poco a la peli, hay muchas, pero ¿con qué escena icónica de la película os quedaríais y por qué? Venga, empezamos con Sekun. y vamos ¿Conmigo ahí. empezamos? Venga, sí. Joder, a mí es que me gustan muchas de de fútbol, pero hoy, por elegir alguna, me viene mucho esta imagen bucólica de Ernesto y Lola en el banco y tal. Hoy a lo mejor me cogería esa imagen. Vale. Pilar. Pues a mí me gusta mucho esta del final de Diego, París, de la boda, creo que en la boda, y cuando están cantando, hay un momento que están cantando ellos también, y luego también me gusta mucho la mía de Alberto. Bueno, Me es gusta que la más tuya por Alberto que por mí, pero bueno. No, las dos. está Pero muy bien. Esa es sí, esa es es que tiene mítica. escenas todas muy buenas, pero me gusta mucho cuando Luis Bermejo canta, ¿no? Con la canción. Con Andrés Lima. Con Andrés Lima. ¿Pero esa canción se la inventó Luis Bermejo? ¿o De qué? hecho, la compuso Luis. Yo le dije que la compusiera él. Le dije Ahora que sí. tenía que componerla a él. Y la frase de Andrés, estoy tan cansado, ¿no? Sí. David. Me cuesta, ¿eh? Claro. Porque me gusta mucho, yo no me acordaba de lo de Diego. Lo de Diego me gusta mucho. Me gustaba también mucho la secuencia en la que se meten Alberto y Luis a dormir juntos. La del osobuco me hace mucha gracia. Ay, a mí me hace también mucha gracia una cosa de Willy, cuando Lo de las chascuas. Lo de las chascuas, sí. Pues a lo mejor la de la barbacoa puede ser la que La más me barbacoa gusta, está ¿eh? muy bien, sí. Esa secuencia puede ser la que más me gusta, con el niño repitiendo la alineación del Madrid. Sí, esa está Pues muy sí, además bien. eso se hizo en un plano secuencia también, fue muy Sí. complicado eso. Qué Pues bien. esa puede ser de las que más me Vale, guste. bueno, pues nos quedamos con eso. Antes de despedirnos ya del todo, sí que es verdad que queremos que Ainara Muga, que es la directora de proyectos de la Fundación Real Sociedad, se acerque por aquí para haceros entrega de un detallito, porque Muchas aquí gracias. somos de esta manera. Oh, Vamos a darle un muchas fuerte gracias. aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Oh, qué maravilla! Muchas gracias. ¡Pero qué Bueno. regalado! ¡Ay, es que ricasco! ¡Qué ¡Guau! maravilla! Bueno. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Pero esto yo me lo voy a poner, Yo de también. verdad. Hombre, luego para la O sea, foto. Si vengo al Festival de San Sebastián de Cine, vengo con ella. Bueno, puedes ir a Bilbao ¿Eh? también así, ¿eh? A la Arriaga. A la Arriaga. Pues con ella. así nos Qué bonita. despedimos, mila esker Muchas guztioi, gracias. gaur Muchas gracias. Real Sociedad Auditoriuma Mira. kulturaz eta Claro, mira. futbolaz gozatzera hurbildu zaretelako. David Serrano, director y Castro. guionista de Días de Qué maravilla. Fútbol, Pilar Castro y Sekun de la Rosa, actores de la cinta, entre otros. Ha sido un placer de conversación. Nada, que gracias por vuestra generosidad. Muchas gracias. Y hasta Nada, la es un próxima. placer. Corner Festival sigue hasta el sábado. Tenéis el programa que os han dejado en cada uno de los asientos. Por lo tanto, nada, disfrutad hasta el sábado. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Muchas gracias por Muchas gracias. venir. Gracias. Muchas gracias.